Pues hola, buenas tardes desde Proyecto Libremente. Hoy nos acompaña Yolán Durán. Yolán es autora de varios libros para el desarrollo de la conciencia y en la actualidad está también ofreciendo su conocimiento en distintos formatos como talleres y retiros. Pero Yolán viene a hablarnos del silencio, un silencio que surgió en ella a través de lo que ella cuenta como un despertar espontáneo. Yolán, buenas tardes. Buenas tardes. Un despertar espontáneo. Me gustaría empezar por esa experiencia, por cómo fue tu historia, cómo fue ese despertar espontáneo. Entonces, de hecho, no sé lo que pasó. Lo que sé es que mi punto de vista ha cambiado desde ese día. En el año 2013, en agosto, estaba en el salón de casa. Es por eso que llamé mi primer libro El silencio sana, porque lo único que sé es que hubo como un relámpago de silencio que me atravesó. Por la primera vez me di cuenta de que había un espacio más allá del pensamiento, un espacio vacío. Y eso me ha sorprendido de tal manera que me puse a observar ese espacio. Pero realmente no sé lo que pasó. Para mí no es un despertar, yo mejor diría que simplemente que el punto de vista ha cambiado. Uh-huh. Resulta paradójico hablar del silencio. ¿Es el lenguaje un límite para expresar esto que tú has conocido? Es muy difícil hablar del silencio. De hecho, todavía no sé hablar de ello. Pero creo que sí se puede hablar en torno al silencio. Uh-huh. Pues hablemos en torno al silencio. ¿Quién era Yolán antes de esta experiencia? Bueno, era una mujer del todo ordinaria, una mujer ambiciosa, que estaba casada, que tenía un hijo, y que trabajaba todos los días y que pasaba su tiempo trabajando. Bueno, era una mujer como muchas otras. Y a raíz de esta experiencia, ¿cómo siguió todo? Porque tú no eras una buscadora, no estabas en el camino de la búsqueda espiritual, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo a raíz de esta experiencia surgió esta nueva trayectoria en tu vida? Digamos que cuando este hecho ocurrió, cuando el punto de vista cambió para mí, era algo tan desconocido que simplemente me puse a mirar lo que ocurría y a hablarlo a mis amigos en mi entorno para ver si ellos comprendían algo de este estado de paz y tranquilidad que me cubría del todo. Cuando yo digo de hecho que el punto de vista ha cambiado, quiero decir que en vez de ver como antes lo hacía con mis sentidos, en un segundo, en menos de un segundo, mis sentidos se han focalizado en este punto de vista inmóvil. Y es desde este punto de vista que veo el mundo. Así que de manera totalmente distinta a como lo hacía antes. Y cuando empecé a hablarlo con mis amigos no pertenecían al mundo espiritual. Y bueno, han escuchado esto con interés. Pero bueno, yo pensaba que esto era porque había cumplido 40 años y que era parte de una conexión que se hacía entonces. Y que, bueno, que a partir de una cierta edad pues se producía este tipo de conexiones.
Y empecé a hablarlo. Y bueno, lo que ocurrió es que 2 meses más tarde ocurrió un hecho en mi vida. Y es que mi hijo murió en un accidente de coche. Justo 2 meses después de que yo estuviera observando este estado, este punto de vista, y a través de lo que yo conocía como Yolande. Y bueno, con él hemos compartido mucho en este sentido. En estos 2 meses he podido observar que el silencio era lo que verdaderamente se expresaba en mí, que ya no era yo la que veía, y que eso me permitía estar en esta paz, en una tranquilidad increíble. Así que 2 meses después, cuando mi hijo ha muerto, seguro que la madre de familia ha recibido esto con mucho estupor, pero aún así había esta aceptación, esta acogida a nivel del silencio, en este espacio. Así que cuando he visto que se puede percibir un hecho como este, de esta manera, pues claro, para mí era algo increíble. Así que he seguido observando este silencio absoluto que me permite dar la cara, afrontar cualquier cosa, cualquier acontecimiento que ocurra en mi vida. Hablas en tus libros de un vuelco de la conciencia, como un pequeño gesto que es lo que permite esta nueva percepción de la que hablas. Entonces me pregunto, hablas de una cierta verticalidad. Entonces hay una secuencia, hay un orden en la percepción de esta verticalidad. Digamos que sí. Para mí, lo que ve ahora es este punto de vista inmóvil, y este punto de vista inmóvil es lo que yo llamo verticalidad. A partir de este punto de vista se puede ver el movimiento de la conciencia. Así que para mí, vamos a decir que durante 40 años he funcionado en la conciencia, tomándome por este cuerpo y por mis sentidos, separada del mundo, ¿de acuerdo? Y de hecho, lo que ha pasado ese día es que mis sentidos, en un segundo, se han focalizado sobre esta verticalidad, sobre este punto de vista. No sé ni cómo se ha hecho, solo te puedo decir que es así. Es decir, que en vez de mirar el mundo, solo puedo mirar este punto de vista inmóvil. Así que cuando miras a partir de aquí, tienes verdaderamente una visión global de la conciencia. Así que cuando miras a partir de tus sentidos, a partir de los sentidos que te vienen con el cuerpo, tienes una visión separada del mundo y muy limitada. Así que desde ese instante de vuelta sobre este silencio, sobre este punto de vista, mi punto de vista está focalizado solo sobre lo que surge, es decir, lo que surge antes del movimiento. Esto es lo que te puedo decir. Y esto no se mueve, no va con los sentidos que están constantemente en movimiento. Esto es sin duda la calidad más destacable. Así que vivo a partir de esta mirada.
¿Y cuál es la naturaleza de la conciencia? ¿Y cuál es la naturaleza de este movimiento? Pues entre ambos hay un equilibrio perfecto de todo lo que veo. Es como si hubiera una luz encendida y estoy constantemente viendo a partir de ese punto de vista. Normalmente los seres humanos nos pasamos la vida en esa búsqueda, ¿no? En busca de eso. A ti te surgió de manera espontánea, sin necesidad de tan siquiera buscarlo o hacer ningún tipo de actividad para ir en busca de ello. Entonces es como ¿cómo un ser humano puede realizar ese gesto? ¿Cómo podemos llegar a eso? Sí se puede, si realmente se puede. No lo sé cómo hacer. Este instante de desconexión de nuestros sentidos y de conexión a lo que somos no deja trazo, no deja huellas. Es como si pasara algo que es una ilusión, pero en este sentido no deja trazo. Solo te das cuenta que ha pasado algo, pero no se puede decir ni por qué ni cómo. Pero a partir de este punto de vista lo que veo es que todos estamos a este nivel, todos somos esta conciencia pura. El hecho de identificarse por error con nuestros sentidos o solo con nuestros sentidos es lo que nos impide vivir lo que ya está aquí constantemente. A pesar de que no perteneces a ninguna filosofía y que no estabas en la búsqueda, se te relaciona en cierta manera con el Advaita o con lo que se viene llamando como las enseñanzas de la no dualidad. Es un concepto complejo en el sentido de que si no se comprende en profundidad puede impulsar a cierta evasión espiritual o a no responsabilizarnos de nuestra propia experiencia. Entonces me gustaría que nos explicaras desde tu punto de vista qué significa para ti o qué implica para ti, qué es para ti la no dualidad. Es verdad que yo no tengo ninguna referencia de todas estas prácticas o filosofías. Mi única referencia es el silencio. Es a partir de este silencio que se ve. Es decir, que lo que he descubierto es que no soy esta dualidad. Estoy más allá de la dualidad. Uno descubre que es esta unidad. Esta unidad se expresa a través de una dualidad. Pero no tengo suficientes referencias del Advaita, que ni siquiera casi me cuesta pronunciarlo, para poderte hablar de ello. Yo diría que según mi experiencia, la vida es una maravillosa práctica espiritual. Para mí el mejor método espiritual que puede existir, y siempre nos devuelve al silencio y a lo que somos verdaderamente, a lo que vamos descubriendo que somos verdaderamente. Cuando uno descubre la naturaleza de lo que es verdaderamente, se ve que somos esa inmovilidad y ese silencio. La única cosa que se puede ver es que todo se mueve, todo está en movimiento en la conciencia. Y en cambio hay una mirada que ve sin moverse.
todos estos niveles de conciencia sin moverse. Explicabas antes en tu experiencia, en cómo sucedió secuencialmente el despertar espontáneo, que hubo un punto donde tu único hijo falleció en un accidente de tráfico. Desde el lugar desde donde tú vives, intuyo que algo como la muerte también se vive desde otra percepción. ¿Podrías explicarnos qué has descubierto tú acerca de la muerte o el concepto de morir? Para mí la muerte es solamente el fin de un proceso, de esta expresión, de este cuerpo. Lo que se descubre desde este punto de vista inmóvil es que todo está incluido. La vida, el nacimiento, la muerte, todo está incluido en este movimiento. Cuando se mira a partir de este silencio, se ve que no hemos nacido verdaderamente y por lo tanto tampoco vamos a morir, puesto que no somos un cuerpo, somos conciencia en movimiento. Así que la conciencia se expresa a través de distintas formas que tienen un tiempo de vida pero que luego van a nutrir de nuevo esa conciencia. Es verdaderamente un movimiento. Así que para mí la muerte es justo el final del proceso del cuerpo, pero que está incluido en la vida, en la conciencia. A partir de esta mirada, no te preocupas más por esto. El cuerpo no te concierne ya. ¿Y crees en la reencarnación? ¿Qué pasa con la conciencia después de pasar por este plano? Digamos que no creo en la reencarnación. Para mí solo somos conciencia. Hay una conciencia pura que se está expresando. Para mí no hay reencarnación. Diría diría de nuevo que mi única referencia es el silencio y después de ese instante que fue tan rápido, vi este sentimiento de eternidad y que está aquí, la eternidad está aquí. O sea que de un lado está la eternidad y que esta expresa la vida. Esta eternidad está expresando la vida. ¿Cuál es tu verdad, Yolán? Para mí la verdad es algo que solo se puede uno vivir, es algo que uno solamente puede vivir, no se puede explicar. Es esta espontaneidad. Es este silencio. Es este silencio respirando. Me interesa tu punto de vista respecto a algo. Sabemos que actualmente hay una creciente sed de conocimiento en los seres humanos y también pues, que a raíz de esto surgen muchas técnicas, métodos, técnicas a partir de técnicas. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Porque leyendo tus libros y escuchándote, esta visión tan vertical que tú tienes de la conciencia, pareciera que es como una vía directa, es como si el mundo, entre comillas, por nombrarlo así, terapéutico, no tuviera cabida, ¿no? O sea, ¿tú crees que realmente es
necesario o sigue siendo un juego más del ego, algo en lo que nos enganchamos para creernos que estamos yendo hacia algún lugar? Digamos que desde mi punto de vista creo que la única cosa que podemos hacer es despertar a esta verticalidad, a esta libertad que está aquí. Porque es a partir de ahí que uno descubre verdaderamente lo que es la realidad. Cuando uno descubre por sí mismo y en sí mismo lo que es esta realidad, entonces estamos frente a la verdad, justamente. La verdad de dónde va este mundo, dónde está este mundo. Mientras uno no lo descubre por sí mismo y en sí mismo, no se puede hacer de ello una verdad. Pero la conciencia está en orden. La conciencia tiene su propio movimiento y nadie puede cambiar nada de ello. La única cosa que podemos hacer es tomar conciencia del movimiento de esta conciencia, conocer la naturaleza de este movimiento, qué es este movimiento con el que nos identificamos y cuál es la naturaleza de esta inmovilidad. Una vez que conocemos nuestra verdadera naturaleza, que es inmovilidad, que es este silencio que ve, entonces uno puede tomar conciencia del mundo y ver que la naturaleza de la inmovilidad es la perfección, es la unidad, es la paz, es la tranquilidad, es la libertad. En cambio, la naturaleza del movimiento es de moverse, de estar funcionando. Ahí no se puede encontrar la paz. Y solo se necesita conocer esa naturaleza del movimiento. Y el conocimiento de nuestra verdadera naturaleza para estar en equilibrio con todo ello, para estar en equilibrio con todo lo que nos es ofrecido. Y ahora, Yolande, ¿en qué momento te encuentras? Sabemos que estás a punto de publicar tu tercer libro y que tienes un calendario bastante movido últimamente. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión hacia dónde te vas a mover, hacia dónde te estás moviendo, profesionalmente hablando? Sí, visto desde el exterior, desde fuera, en las apariencias, se han organizado muchos seminarios por Europa, en Bélgica, en Alemania, pero personalmente, sinceramente yo no estoy haciendo nada, o sea, fiel a esta mirada inmóvil. Lo que se está moviendo es expresión de esta inmovilidad y que, bueno, pues me hace ir a los seminarios, se escriben los libros. Y en estos seminarios son como encuentros, un momento para compartir esta energía de silencio. Más que hablar sobre ello. Aunque hay preguntas y respuestas, también se hace meditación, pero la meditación es justo para sentarse en la verdadera naturaleza de uno. ¿Y en qué consiste un encuentro con Yolande? Porque una persona que, por ejemplo, no ha tenido la oportunidad de estar en ninguno de estos seminarios,
cómo se sucede. ¿Podrías explicarnos un poco cómo es ese, ese encuentro? Nunca sé lo que va a pasar, pero más o menos el perfil a cada vez suele ser de hacer una media hora de meditación, justo para poder sentarse de manera sutil en el ser, en la verdadera naturaleza de uno. Y después, pues si hay preguntas, sí, relacionadas con un mejor conocimiento de uno mismo, pues bueno, pues entonces yo doy la respuesta. Y es así, no hay nada, no es más complicado que esto. Es justo compartir esta energía del silencio, meditaciones y preguntas-respuestas. Simplemente esto. Pues muchas gracias, Yolande, por el encuentro de hoy, por acompañarnos y compartir tu experiencia con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marta, por haberme invitado.